Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Con la bendición de Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo, estamos hoy otra vez predicando el Evangelio de Dios y continuando con el tema que hemos venido desarrollando durante algunas prédicas. Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. Iniciemos como acostumbramos ya con el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabar a Dios nuestro Señor Jesucristo con una alabanza que se llama Hay poder en el nombre de Jesús, que dice: hay poder, sin igual poder, hay poder en el nombre de Jesús, en su nombre hay victoria en el nombre de Jesús. Hay poder, sin igual poder, hay poder en el nombre de Jesús, en su nombre hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y alabado sea Dios nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. En el día de hoy quiero hacer una pequeña introducción para ir aclarando algunas cosas en la medida en que cada vez que predicamos, pues podemos estar levantando ampollas, podemos estar haciendo enfadar o enojar a algunos. Pero bueno, yo trato de que eso no sea así, porque entre otras cosas yo no hablo por mi cuenta, sino que predico la palabra de Dios. A algunos les parece que tal vez es dura la forma como yo predico la palabra, y algunos también la pueden considerar irrespetuosa. Pero yo no puedo, hermanos míos, acomodar mis prédicas al gusto de lo que algunos quieran o hacerlo como a otros les parezca. Porque si Dios dice en su palabra que tal actividad, rito o práctica no la debemos hacer, yo no puedo entrar a disfrazar ni a suavizar la palabra de Dios. La palabra de Dios es dura y fuerte, porque nosotros, cuando estamos en el pecado y se nos advierte que tal actividad nuestra no es lícita ante los ojos de Dios, entonces a muchos nos da rabia que nos llamen la atención, que nos corrijan, pero entonces hay que entender que si la corrección es producto de lo que dice Dios en su palabra y no lo que dice el predicador,
Hermanos, hay que entrar a obedecerle a Dios, porque el predicador solamente es un mensajero de Dios. Es alguien que se encarga de estudiar las Escrituras para hacernos conocer a nosotros la palabra de Dios. Por eso aquí ustedes pueden comprobar si las afirmaciones que predico están basadas en criterios o en la imaginación mía, o si por el contrario tienen fundamento exclusivo en la palabra de Dios. De manera pues que si en algunos momentos se ha sentido como muy fuerte o muy dura la prédica, tened en cuenta que la palabra que se predica es la palabra de Dios y no la mía, Luego, tú no puedes pensar que yo te estoy ultrajando o faltándote el respeto, porque quien está hablando en las Sagradas Escrituras es Dios. Por ahí me tocó decirle a alguno que discutiera con Dios y no conmigo. Porque cuando yo predico no digo Armando Vaca dice, sino Jehová dice, Jesucristo dice, el profeta dijo. Luego entonces la controversia es con ellos, no conmigo. Y principalmente con Dios. Y yo les he explicado que mi criterio es que con Dios no se puede ni discutir. Pero además de eso, tampoco yo puedo olvidarme de la enseñanza de Jesucristo, cuando nos dijo en Juan 8:31, 12, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y de eso se trata, hermanos, de predicar la verdad, tal y como está escrita, no adornada, no suavizada, porque Dios es fuerte cuando habla en su palabra. Pues bien, finalicé la prédica pasada mostrándoles otra revelación tremenda, hermanos. Otra revelación tremenda. Es decir, la que se encuentra en Timoteo capítulo 1, versículo 17, cuando nos revela: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, indivisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, son los mismos evangelios, son los mismos textos bíblicos los que nos están enseñando que Dios es inmortal, que Dios es indivisible. Y lo que es indivisible, o el que es indivisible, no se puede dividir por sustracción de materia. Así que, siendo Dios inmortal, hecho hombre en Jesucristo, por eso fue que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, al tercer día resucitó, porque no podía ser retenido por la muerte, porque Él es inmortal.
Entonces, yo no me explico de hace 40 años para acá cómo muchos han enseñado y siguen enseñando que Dios son 3 personas. Si Él, acabamos de ver en la Escritura, es indivisible. Es indivisible, bendito el Señor. Así también, ¿cómo quieren representar a Dios? Siempre muerto y crucificado en una cruz de palo con una figura de yeso. ¿Por qué? Dios nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez y resucitó. Entonces, es un Dios vivo. No es un Dios muerto, ni es Dios de muertos. Él es un Dios vivo. Y por eso es que tenemos que creer en Él, en espíritu y en verdad. Y no hacernos imágenes de nada. Cuando Jesucristo dijo en su palabra que hiciéramos en conmemoración de Él la cena de partir el pan y compartir el vino. Lo instituyó para que lo hiciésemos en memoria de Él. Pero una vez al año. No todos los días, 10 y 15 veces en una misma parte y en todas las partes donde tienen esa costumbre, hacer lo que se podría llamar, entre comillas, la cena del Señor, cuando Dios la instituyó para hacerla en su conmemoración, pero una vez al año. No todos los días, hermanos. Pero Cristo no dijo que hiciéramos el simulacro de su crucifixión cada año y cada año resucita. Y al día siguiente ya está colgado en la cruz de madera con una imagen de yeso. Dios está vivo, hermanos, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y vive y permanece en la vida de quienes creemos en Él. Amén. Hermanos, no nos cuesta ningún trabajo. Leamos, estudiemos y escudriñemos las Sagradas Escrituras. Así también, leamos, estudiemos y repasemos la historia. Porque es que es el complemento de lo que está escrito. La humanidad ha pasado por etapas difíciles y algunas negras de su historia. Y en muchas ocasiones sabemos que se prohibía leer la Biblia y que muchos quemaban millones de Biblias. Las Biblias que ellos no habían autorizado. Ahora, gloria a Dios, podemos tener la oportunidad, perdón, estoy agripado, la oportunidad de leer la Biblia. Ya no estamos en la época del oscurantismo, en el que no se podía leer la Biblia ni contradecir a los que prohibían la lectura de la Biblia que ellos no aprobaban. Estamos en libertad y por eso debemos aprovechar y estudiar la Biblia
antes de que se pueda repetir la historia del oscurantismo para mantener a los pueblos en la ignorancia crasa y poderlos explotar en su fe. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como dice en Juan capítulo 4, versículo 24. Por lo tanto, no necesitamos estar viendo imagen alguna para adorarlo. Porque la adoración de Dios es en espíritu y en verdad, en la mente y en el corazón del hombre. No frente a una estatua que para nada sirve, como dice en Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. ¿Quién fundió un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y a muchos les disgusta que yo hable de esto. Pero resulta que este es el capítulo que, si Dios quiere, vamos a continuar después de terminado el tema que estamos abocando. Y es un tema duro, es un tema fuerte. Es muy difícil sacar a la persona de esas creencias vanas. Pero nuestro deber como testigos de Jesucristo, que nos dio a conocer su palabra, debemos enseñarle al hombre que está por caminos errados. Y en la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte por Dios. Entonces, antes de disgustarse, deberían dar gloria a Dios y alegrarse, regocijarse, porque Dios, a través de quienes predicamos la palabra, les está abriendo los ojos espirituales del entendimiento y destapando sus oídos para que puedan ver y oír. Amén. No por algo de eso se dice en Isaías que algún día el hombre cogerá tales imágenes y las arrojará a la basura como trapo asqueroso. Porque como dice el mismo profeta Isaías, para nada son útiles. Pues bien, en la primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, se nos enseña: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esta cita puede ser entendida como dirigida al pueblo judío, que todavía no ha entendido y no ha reconocido que el Verbo se hizo carne en Cristo Jesús, que Jesús es el Mesías y que ya vino. Y también para a todas aquellas personas que no han recibido y no han aceptado a Jesucristo como su único Dios y Salvador en su mente y en su corazón. En la segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, se dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
no con nadie más. Dios nos reconcilió a nosotros por medio de Cristo con Él. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí se repite nuevamente la revelación que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. ¿Cómo así? Sencillo, el verbo de Cristo es el Espíritu de Dios. Es el que le dijo a Noé, construye un arca y calafatéala por dentro. Es el mismo que le dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. No hay otro, hermanos. No hay dos, no hay tres. Dios es uno solo y uno solo su nombre. Y continúa la palabra diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Satanás tiene sus soldados en la calle, bastante, miles y hasta millones. Pero en la calle también estamos los soldados del ejército de Jesús, combatiéndolo con la palabra de Dios, porque nosotros no tenemos poder alguno. Pero la palabra de Dios sí tiene poder, amén. Entonces, ahí se han inventado algunas teorías. ¿Cuáles? Por ejemplo, que Jesucristo fue marido de María Magdalena. El otro día, en una publicación que hice por este mismo medio y en YouTube, reprendía a un obispo que decía aquí en Bogotá, este año, que él no sabía si de pronto Jesucristo había sido marido de María Magdalena. Pero esa es una trampa de Satanás. Esa es invención de los hijos del demonio, para hacer creer que Jesucristo era un pecador igual que yo y que cualquiera de nosotros, lo cual es falso. Porque Jesucristo lo que hizo con María Magdalena fue sacarle 7 demonios que tenía en su cuerpo. Y no lo iba a hacer para limpiarla y luego casarse con ella o unirse y traerla como mujer para sí. De manera pues que hay que estar atentos, hermanos, porque cada momento surge una telaraña de mentira, producto de los hijos de las tinieblas, para engañar a los que están firmes en la fe en Cristo Jesús. Y en estos tiempos todavía tenemos que tener más cuidado, porque hay muchas formas de engañar al creyente, aún hasta los escogidos mismos. Por ejemplo, en el año 2006, cuando yo publiqué mi libro aquí en la Feria del Libro de Bogotá, que se llama La Bestia del Anticristo 666, frente
al stand que yo tenía estaban unos que eran de los que pertenecían a la secta de José Luis Miranda, ese que enseñaba que había que tatuarse el 666 en el brazo. Y con ellos intercambié criterios. Y me decían que él era Jesucristo resucitado, bendito el Señor. Y oye, pero si cuando Jesucristo venga, será como el relámpago que sale por el oriente y se pone por el occidente. ¿Y cuándo ha sucedido eso? Que vendrá en las nubes y todo ojo lo verá, dice la Biblia. Ellos me respondían, ay, cuando viene en el avión, semejante tontería. Perdóneme, pero para mí es algo que raya en la estupidez. Porque yo también y todos nosotros viajamos en avión. Y en el avión nadie nos ve, la gente ve pasar el avión, pero no sabe quién va ahí. Pero Jesucristo en su venida dice en la Biblia que todo ojo lo verá. Y así se los decía. Pero siempre hay idiotas útiles. Siempre hay gente que será fácil presa del engaño por la pereza y la flojera de no leer las Escrituras. Bendito el Señor. Ahora, últimamente apareció una señora de unos 30 y no sé cuántos años, de nombre Lisbeth, que dice que ella es Jesucristo resucitado, que Jesucristo era mujer y que ella es Jesucristo que vino al mundo nuevamente. Miranda fue un tipo que vivió alrededor de unos 67 años y murió de una cirrosis hepática porque era alcohólico, y dicen que hasta tenía otras costumbres no muy sanas. Esta ahora aparece con el nombre de Lisbeth diciendo que ella es Jesucristo. Y lo peor es que uno mira a personas sentadas aplaudiéndola, recibiéndola, y cuando la entrevistan dicen que sí, que ella es. Por ignorancia, hermanos, muchos están siendo engañados en el mundo, y por eso es que nosotros, los testigos de Jesucristo, tenemos que salir a predicar el evangelio y atacar y desmentir a los prevaricadores de las Escrituras, a confrontarlos con Dios, porque la Escritura de Dios se cumple. Y Dios nos dijo que esto en los últimos tiempos sucedería, y sucederán cosas peores. Acordémonos, hermanos, porque es que a veces la ignorancia es tan grande que suceden cosas como, por ejemplo, alguien se inventó que con el asiento de un pocillo de tinto, ahí sale la imagen de Jesucristo. Y sale gente en cantidad a ver el pocillo con la imagen de tinto. A lo que le eche un chorro de agua se acabó esa vaina, con el perdón de la expresión. Y creen que Jesucristo está en la taza de tinto, porque ahí, le digo, el otro que se formó la imagen. Bendito el Señor. La ignorancia no puede llegar hasta tal extremo. Lo mismo que la otra que dice, o el otro, que Jesús, la imagen apareció en un palo, o en una pared, en un cuarto. ¿Quién ha dicho eso? La Escritura no dice eso. Y salen y hacen romerías y van y lloran rosarios y
oraciones hasta la madrugada y prenden velas y hacen de la imagen un ídolo que supuestamente apareció en la pared. Y al día siguiente tú le echas pintura, cal, lo que sea y se acaba. ¿Qué pasa? Dios no es nada de eso, hombre. Bendito el Señor. Luego que nosotros no podemos aceptar semejante tontería. Pero eso es producto de lo que le han enseñado desde niño a la humanidad. Porque le han enseñado la doctrina del engaño, de la mentira, tejida con telarañas y fábulas con apariencias de verdad. Pero están engañando al hombre, están engañando a la humanidad. Y eso hace que aún muchos de los escogidos puedan caer en el engaño. Porque en la Biblia dice, en Mateo 24, 27 al 37, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra por el occidente, hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Y dice, así que cuando veáis estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Empero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y también está escrito en Mateo 24, del 24 al 28. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos míos, hay que estar alertas, porque muchas señales están ocurriendo que nos indican que estamos en principio del final de los tiempos. Ahora existe una tecnología G5, no sé si ya llega al G6, G7, G10, o quizás otro tipo de tecnología avanzada que nosotros todavía no conocemos. Pero esta tecnología está permitiendo que algunos puedan proyectar sobre el espacio imágenes de caballos trotando, imágenes de personas con los brazos abiertos. Y llegará el momento
en que aparentemente tales imágenes están hablándonos y nos pueden engañar. Pero ya sabemos lo que creemos, que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale por el oriente y se pone hasta el occidente. Que todo ojo en el mundo lo verá. Que no será solamente aquí en Bogotá, ni en Santa Marta, ni en Ciénaga, ni en Barranquilla, sino que todo ojo lo verá. Ok. Los misterios que sostengo ya no existen en la Biblia. Porque lo he fundamentado en que cuando Cristo murió crucificado en la cruz, rasgó el velo de arriba abajo, el velo del templo. Pero no solamente el velo del templo construido por manos de hombres, rasgó el velo que nos impedía a nosotros ver y oír espiritualmente su palabra. Ya no hay misterios en la Biblia. Cuando Jesucristo vino y se sacrificó por nosotros en la cruz, ahí se acabaron todos los misterios, porque con su venida todos los misterios fueron revelados. Porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías, bendito el Señor. Voy a insistir un poco en lo que hablamos la prédica pasada, alrededor de lo que fue o quién fue Saulo de Tarso. Más tarde llamado y conocido como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la conversión de Saulo es otra revelación más escrita en la Biblia con relación a que el Verbo se hizo carne en Jesucristo. Abramos los ojos y destapemos nuestros oídos, hermanos, porque es revelación de Dios lo que está escrito. Y dice que Saulo era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Eso lo sabemos. Pero también era un doctor de la ley. Y casi nadie por encima de él en el conocimiento de las sagradas escrituras dentro del pueblo de Israel. Pero cuando Pablo o Saulo de Tarso en ese momento escuchaba que se predicaba el evangelio de Jesucristo, se llenaba de celo, se enfurecía y salía a perseguir a los apóstoles y a todo aquel que siguiera la doctrina de Jesús. Y solicitaba a los gobernadores y a los reyes que le dieran carta para autorizarlo a perseguirlos y a encarcelarlos y hasta matarlos. Y delante de él, ustedes saben, mataron al profeta Esteban. Pero cuando iba para Damasco, a donde estaban los apóstoles predicando el evangelio, una luz lo tumbó a tierra. Y los que estaban con él vieron la luz, pero no escucharon la voz.
¿Cuál fue esa voz que oyó Saulo? ¿Cuál? La misma voz que le dijo a Noé: constrúyete un arca y calafatéala por dentro. El mismo verbo que dijo: hágase la luz. Esa fue la voz. Y cuando oyó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le respondió y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ya Jesús no estaba como hombre en la tierra. Ya había resucitado. Y se le apareció a Saulo, que era celoso de la ley y del conocimiento de Jehová, para decirle: yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ya no era hombre, ya no tenía carne, era espíritu como lo fue en el Antiguo Testamento. Y él lo había dicho: he aquí que yo haré cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Antes de que salgan a la luz, yo os las haré notorias. He aquí que la Virgen concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Bendito el Señor. Entonces, las revelaciones de las profecías y la forma como están descritas en la Biblia, el por qué los misterios ya no existen. Todas concuerdan y conllevan a Jesucristo. Todas. Esto es fundamental que lo entendamos, hermano. Porque si entendemos que el Verbo se hizo carne en Cristo Jesús y que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no con más ninguno, vamos entendiendo que Jesús es Dios, que Dios es Jesucristo hecho hombre, que el Verbo se hizo carne en Cristo Jesús. ¿O será que todavía el Verbo no se ha hecho carne? En la Biblia dice que sí. En la Biblia dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como Hijo unigénito del Padre. A lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. Luego, en esto insistimos, hermanos, porque es bueno empezar a escudriñar, a leer, a creer en Dios, conociendo y sabiendo quién es Él y cómo se llama. Dios tiene un nombre y es Jesús de Nazaret. Es Jesucristo. Es Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Dios de dioses. Amén. Y dice en las Escrituras: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hechos de los Apóstoles,
capítulo 9, versículos 3 al 5. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Y Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, cuando entendió que Jehová era el verbo que le hablaba y le decía: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo primero que preguntó fue: Señor, dime qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer. Porque él entendió enseguida. Dios le abrió el entendimiento. Y él entendió que Jesucristo era el verbo, que Jesucristo era Dios. Y se puso de una vez al servicio de Dios. Desde ese mismo instante se humilló y obedeció los mandamientos de Jesucristo. Y temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga? Óigase bien. Cuando Dios te hace el llamado, hermano, no hay que mirar para atrás ni para los costados. Hay que seguir de frente, porque quien te llama es Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Porque era el Espíritu de Dios quien estaba hablándole a Saulo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que decir cuando sintamos el llamado de Dios: heme aquí, Señor. Estoy listo para lo que tú decidas. Estoy listo para predicar tu palabra. Dame revelación, dame entendimiento, dame conocimiento, y yo predicaré tu palabra y seré tu testigo en donde tú quieras que lo haga. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Oiga bien, Saulo, después que se le apareció Jesucristo, se puso a orar, hermanos. Dice, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió diciendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, o sea, de Saulo de Tarso. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo:
hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento le cayeron a Saulo de los ojos como escamas. Es decir, Dios le sacó de la oscuridad. Se le reveló y se le manifestó y le enseñó que él, que se le apareció el verbo del Antiguo Testamento, era Jesucristo. Dice, y en el momento le cayeron los ojos como escamas, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Pero no bautizado en la forma tradicional como se bautizan la mayoría y bautizan a sus hijos. Saulo fue bautizado, como dice Pedro, lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque ese es el nombre en el que hay que bautizar. Porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Porque en ese nombre se doblará toda rodilla, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese es en el nombre en que fue bautizado Saulo de Tarso. Más tarde, el apóstol Pablo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, con los mismos discípulos que él fue a perseguir a Damasco para encarcelarlos y matarlos y maltratarlos. Ahí mismo le tocó hablar con los apóstoles y empezar a manifestar su fe en Cristo Jesús, porque entendió que Jehová y Jesucristo son uno solo. Amén. Y dice, Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían, lógico, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Y quiénes eran los principales sacerdotes? Los del concilio. Aquellos que le prohibieron a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús. Y por eso es que el nombre de Jesucristo no se predicaba antes. Por la prohibición que pesa sobre ese nombre. Ahora, de hace un poco tiempo para acá, es cuando se puede predicar abiertamente el nombre de Jesús. Y sin embargo los problemas y las persecuciones persisten. Y se le levanta a algunos la incomodidad, a otros la rabia contra el predicador. Porque es que el nombre que nosotros predicamos, el nombre de Jesucristo, está prohibido que se predique, hermanos. Por eso les he insistido. Todo el mundo puede salir a hablar de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, de Darwin, de Oparín, de Morris, de Farabundo Martí, de María, de Esther, de Guadalupe, de Pablo, de Pedro, de Juancho. Y nadie les dice nada, ni les pasa nada, ni les prohíbe nada. Pero cuando alguien se levanta
a predicar el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, ahí está el problema. Porque ese nombre es el que está prohibido predicar, hermanos míos. Pero Saulo, dice la Biblia, se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque Saulo defendía era a Jehová. Y cuando le hablaban de Jesucristo se enfurecía y salía a perseguir, a matar y a encarcelar a los apóstoles y a todo seguidor de Cristo. Pero cuando él tiene la visión y se da cuenta que Jehová es el mismo Jesús, entonces no tiene ningún problema. Se le fue abierto el entendimiento y ahí mismo en Damasco, a donde llegó a perseguir a los apóstoles, ahí mismo empezó a predicar el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces le dijo Ananías: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, Saulo se sometió enseguida. Saulo no lo dudó y estaba dispuesto a sufrir de ahí en adelante el vituperio de Cristo. Cristo es el pan de vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Dios de dioses, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es y el que era y el que ha de venir, hermanos míos. Dios es uno solo y uno solo su nombre. Esa es la verdad que está en la Biblia. Estudiemos, escudriñemos las Escrituras para que dejemos de ser presa del engaño de los obreros fraudulentos, que hay miles de ellos en la calle, haciéndose pasar por representantes de Dios y son verdaderos representantes de Satanás en la tierra. Yo hablo, y si se han de levantar ampollas, que se levanten. Pero el fundamento nuestro es la Biblia y no las enseñanzas de hombres. Amén. Hermanos míos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde por este mismo medio, continuaré predicando el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. Amén.